Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. So, Joel and Pastor Ariel have told me that you guys have been studying 1 Corinthians. Joel y la pastora Ariel le han contado que estamos estudiando Corintios. And they gave me chapters 13 and 14 to share with you guys today. Y le han dado a Daniel el 13 y el 14 para compartir hoy. And so in the previous points up to this point, you've seen Paul addressing the church in the city of Corinth. Y antes de esto han estado viendo todos los puntos que Pablo ha estado hablando a la iglesia de Corintios. And there had been different divisions that Paul was addressing. Y había ciertas divisiones que Pablo estaba atendiendo. And most recently in chapter 12, he wrote about the gifts the Spirit gives to the body of Christ. Y lo más reciente en el capítulo 12 es que hablaba de los dones del Espíritu dados al cuerpo de Cristo. And how each person within the body of Christ has an important role. Y como cada persona dentro del cuerpo de Cristo tiene un rol súper importante. And so now as we head into chapter 13 and 14, Y ahora mientras entramos a los capítulos 13 y 14, we see that Paul gives instructions about using these gifts vemos las instrucciones que da Pablo acerca de cómo usar estos dones and how to interact with the other members of the body of Christ. y cómo interactuar con los otros miembros del cuerpo de Cristo. And so we're going to focus on what Paul taught, which is the importance of love, Así que nos vamos a enfocar en lo que Pablo enseña, que es la importancia del amor and on building each other up. y construirnos entre nosotros. And so we're going to start in chapter 13 with a warning. Así que empezamos el capítulo 13 con una advertencia. It is talking about the spiritual gifts. And it's like, wait, what? Let me grab my Bible. Está hablando de los dones espirituales, es un poco como, ¿qué? He says, and if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Hasta 3. Okay. Y si la repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. And so we've talked about spiritual gifts in previous Wednesdays, and we see that these are good. The Holy Spirit gave them. Y hemos hablado anteriormente de estos dones espirituales que los da el Espíritu Santo y que son buenos. The Holy Spirit distributes them as He determines. El Espíritu Santo los reparte como mejor le parece, como determine. But simply using the gifts like speaking in tongues or giving to the poor or using a word of prophecy, Pero simplemente el dar a los pobres, usar el don de profecía o hablar en lenguas, if we only focus on the gift itself, it's not what the Spirit wants. y si nos enfocamos únicamente en el don, no es lo que quiere el Espíritu Santo. Because what the Spirit wants is that we do this in a context where we are building each other up and where we are loving one another. Porque lo que quiere el Espíritu Santo es que se use dentro de un contexto de amarnos unos a otros y de construirnos. And so we go into a passage that possibly is very familiar to you. Así que nos adentramos en un pasaje que seguramente es muy familiar para ti. Potentially you've heard it at a wedding. Quizás lo has escuchado en las bodas. Maybe you have it written on your wall in a nice frame. Quizás lo tienes pegado a tu pared en un cuadro precioso. But it's not just words to say. Pero no son solo palabras por decir, They're instructions for us. son instrucciones para nosotros. So love is patient. Entonces, el amor es paciente. And so what I'm going to go through now are these different parts of what is love. Así que lo que voy a hacer ahora es adentrarme en estas partes de qué es el amor.
and give you some examples and some questions to think about. Y darles unos ejemplos y algunas preguntas para que las penséis. So love is patient. El amor es paciente. How might we be patient with our brother or sister? ¿Cómo podemos ser pacientes con nuestro hermano y hermana? What if he or she is not doing a task we ask fast enough? ¿Qué pasa si no han hecho una tarea que les acabamos de pedir de forma rápida? Or I said something twice already and they didn't understand. O ya dije algo 2 veces y no se han enterado. Or maybe I know in this church we come from many different languages and countries. Sé que justo en esta iglesia venimos de diferentes países y hablamos diferentes idiomas. But maybe we have a different accent than we're used to hearing. Y quizás hasta tenemos un acento diferente al que estamos acostumbrados. So being patient can look like seeking to understand and wanting to listen well. Y ser paciente puede verse como tratar de entender y escuchar. Because love is patient and the Holy Spirit wants us to be patient with our brothers and sisters in Christ. Porque el amor es paciente y el Espíritu Santo quiere que seamos pacientes con nuestros hermanos en Cristo. Next, love is kind. El siguiente, el amor es benigno, ¿cortés? Sí, kind, bondadoso. Bondadoso, gracias. Kindness is expressed in our words and actions. La bondad es palabras y acciones. And it's when we're doing good for somebody else. Y es cuando estamos haciendo el bien para otros. Maybe we know somebody in the church is going through a hard time. Quizás sabemos de alguien que la esté pasando mal en la iglesia. Maybe we bring them something to eat or help them go to an appointment. Quizás les llevamos algo de comer o les acompañamos a una cita. How might the Spirit be leading you to show kindness to a fellow believer today? ¿Cómo te está guiando el Espíritu hoy para mostrar bondad a un creyente, a un compañero creyente? Next one. Love does not envy. La siguiente, el amor no es envidioso. So envy is wishing we had what somebody else has or that we could do what somebody else can do. Entonces la envidia se ve así, es nosotros queriendo tener lo que otro tiene o pensando que podemos hacer lo que otro hace. So maybe it's a role or a title that somebody has that we really envy. Quizás es como un rol que hace alguien o inclusive un título que tiene que realmente envidiamos. And maybe it's the status of another believer. I wish I had that status, socially or economically. O puede ser un estatus que envidiamos. Es como yo quiero el estatus que tiene esa persona, que puede ser tanto socialmente o económicamente. And so we need to check our hearts. Am I envying a sister or a brother and his or her life? Así que es para examinar nuestro corazón. ¿Estoy envidiando a un hermano o a una hermana su vida? So an antidote or kind of a way to come at envy is through gratitude and contentment. Así que un antídoto para atacar esta envidia es la gratitud y el contentamiento. So gratitude for what God has given to me and also to the person that I might tend to envy. Entonces la gratitud por lo que Dios me ha dado a mí, pero también gratitud por aquella persona a la que estoy tentada a envidiar. And also contentment in this season of life that God has me now. Y también contentamiento en el tiempo que Dios me tiene ahora. That gratitude and contentment for the gifts and the talents that He's given to you as well as to another person. Gratitud y contentamiento a los dones que te ha dado el Señor tanto a ti como a esa persona. And so let's also think about boasting because these have the same antidotes. Entonces vamos a pensar en, I don't know what boasting is. Jactar. Okay. Again, sorry. So thinking about the next phrase, boasting. Okay, vamos a pensar en la siguiente frase que es jactarse. That love does not boast. Que el amor no se jacta. And the same antidote for envy is the same antidote for boasting. Y el mismo antídoto para la envidia es el que se puede usar para jactarse. I often have to remind myself, Janelle Pegler, that I am not the best and I don't need to boast about all that I can do or
say or whatnot. Y me tengo que recordar a mí misma que no lo sé todo y no lo puedo hacer todo. And so it's being grateful that combats that tendency to say, I'm the greatest, or look at me. And it's the same. Go ahead. O sea, que es lo mismo hacer eso, la gratitud, en vez de decir, pues soy lo mejor que hay. And it's the same one that keeps us from envying somebody else. Y es lo mismo que nos evita envidiar a alguien más. The next phrase, love is not proud, La siguiente frase, el amor no es orgulloso, I think really ties into that envy or that boasting. creo que enlaza muy bien con lo de la envidia y lo de jactarse. But it's what we have to remember. We are not better than somebody else because of status, gifts, titles, responsibilities. Y es que no somos mejores ni por nuestro estatus, por nuestros dones, por lo que tenemos. We are all made in the image of God. Todos somos hechos a la imagen de Dios. And remembering this helps us to love one another without being proud. Y recordar esto nos ayuda a amarnos unos a otros sin sentirnos orgullosos. And one more thing with this is that by not being proud, we're not trying to put ourselves in God's place. Y algo importante es que al no tratar de ser orgullosos, no nos estamos poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. And it's remembering that God is God and we are his people. Y es recordar quién es Dios y que nosotros somos su gente. And so in that, then, we love one another. Entonces en eso nos amamos unos a otros. So next phrase is love does not dishonor others. Y la siguiente frase es que el amor no deshonra. In a couple other versions in English, it talks about not acting disgracefully or not being rude. Y en otras frases, en otras traducciones, dice que el amor no es... no se comporta con rudeza. And so let's ask ourselves, have I been dishonoring somebody by putting him or her down? Y esto nos hace preguntarnos, ¿me he comportado con alguien con rudeza como aminorándolo? Throwing shame on him or her instead of giving him or her, speaking life about him or her? Y avergonzándolo quizás en vez de pues hablando vida sobre esta persona. So part of honoring somebody actually brings us back to chapter 12, which Pastor Ariel preached about last week. Así que el honrar a alguien nos lleva otra vez al capítulo 12, donde lo habló la pastora Ariel la vez pasada. Where in talking about the body of Christ, it talks about caring for one who is maybe less honorable. And, well, I could read the whole passage. Donde se habla del cuerpo y de cómo cuidar una parte que es menos honrosa. For time, I'm just going to tell you the phrase 1 Corinthians 12, 21 to 26. Solo por temas de tiempo voy a mostrarles 1 Corintios 12 del 21 al 26. So go and read that, but just to recap, it's about the importance of caring for one another or honoring one another. Así que vosotros leéis luego eso, pero se trata de honrar unos a otros y cuidarnos. So just a couple examples of ways you can honor somebody. Así que un par de ejemplos de cómo puedes honrar a alguien Is to affirm him or her in what he or she does, es afirmar a esa persona en lo que es o hace, welcome her or him to your table, showing that there's this equality, invitar a esa persona a tu mesa mostrándole que hay igualdad and remembering that each person is made in the image of God. y recordando que cada persona está hecha a la imagen de Cristo. So next phrase is love is not self-seeking. La siguiente frase es que el amor no busca lo suyo. It's pretty easy to look out for what we want personally and for the benefit of our family or our tribe. Es muy fácil buscar como que lo que nos beneficia a nosotros, a nuestra familia, a nuestra propia tribu. But Paul, in various parts of his letters, he comes against this tendency that we have. Pero Pablo en muchas partes de sus escritos nos habla de esta tendencia. And so in Philippians, one of his other letters, he writes,
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Así que en Filipenses, que también lo escribió Pablo, nos habla en el capítulo 2, del 3 al 4, no hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. So we are to value others above ourselves and look to their interests more than our own. Y debemos valorar a otros más que a nosotros y mirar por sus intereses y no los nuestros. How might I put this into practice today? ¿Cómo puedo poner esto en práctica hoy? So just keep that question in your head. Así que mantén esa pregunta ahí en tu cabeza. And as the Holy Spirit begins to help us think about others' interests more than our own, Y mientras el Espíritu Santo te ayuda a pensarlo, piensa en los intereses de otros más que en los tuyos. we start to see and experience more of what other people want and their choices. Nos ayuda para poder empezar a ver lo que los otros quieren y sus preferencias. Decisiones. Sí, sus decisiones. But that sometimes means that personality traits, decisions, etc. start to get on our nerves. Pero eso puede significar que pues, nos ponemos un poco como de los nervios por nuestra propia personalidad. It might really stir up something in us. Quizás hasta revuelva algo en nosotros. And maybe we would be leaning to a response of anger, actually. Y quizás hasta podamos responder con algo de rabia. But love is not easily angered. Pero también se nos dice que el amor no se enoja fácilmente. And so if a brother or sister in Christ has done something that bothers me, how am I responding? Así que si un hermano o una hermana me hace daño, ¿cómo respondo? Am I getting angry quickly? ¿Me estoy enojando rápidamente? So a little testimony from when I was a kid. Un pequeño testimonio de cuando Daniela era niña. My mom tells me that I used to get mad pretty quickly, Su madre le cuenta que ella se enojaba muy rápidamente. and I would rage and throw fits. Y ella se enojaba y tiraba cosas. No sé. Llorar mucho, al menos. Okay. And she would have to hold me in so I wouldn't hurt myself or others. Así que tenía que como abrazarla o sostenerla para que no se hiciera daño a ella misma o a otros. And when I was a little kid, I gave my life to Jesus. Y cuando ella era pequeña, entregó su vida a Cristo. And that tendency to get angry quickly is something that Jesus cleaned from my heart. Y esa tendencia a enojarse rápidamente fue algo que Jesús limpió de su corazón. It's not to say I never get angry, No significa que más nunca se enoje, nor am I saying that you should never get angry, ni tampoco que ustedes nunca deberían enojarse, but it's this quickness or this being so easy to get angry. pero es más bien acerca de como esa rapidez de enojarte pronto. Because love is patient. Porque recordad, el amor es paciente. So to build off of that, let's talk about the next passage or the next phrase. Así que para construir sobre ello vamos a pensar en el siguiente pasaje. Love keeps no record of wrongs. El amor no guarda rencor. And so it is a love that forgives. Así que es un amor que perdona. It's not keeping track. Okay, he did this, and then he did this, and he did that, keeping that list. No es algo que alguien que está ahí registrando hizo esto, luego esto y lo mantienes ahí. Instead, love is giving that mental list to God and forgiving that person. Uh-huh. Es más bien darle esa lista mental a Dios y perdonar a esa persona. In Psalms 103, verse 12, it says, "As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us." Uh-huh. En Salmo 103:12 nos dice que tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. So if we have told God sorry for when we have disobeyed him and done wrong to someone, if we say sorry and turn from those ways, God forgives us and cleans our hearts. Así que si nos hemos arrepentido de nuestras acciones
le hemos pedido perdón a Dios por desobedecerlo, Él nos limpia de ello. God takes those wrongs from us and takes them away as far as the east is from the west. Él saca eso de nosotros y lo lanza tan lejos como está el oriente del occidente. And just as he does that for us, by his strength and by his help, we can also forgive one another. Y así como Él hace eso por nosotros con su poder, con su fuerza, nosotros podemos hacerlo hacia otros. Now, I want here to emphasize something, Quiero enfatizar una cosa, that to not keep a record of wrongs and to forgive is not the same as just sweeping sin away. que el hecho de perdonar y no mantener un registro de todo lo malo no es como simplemente esconder el pecado. Because the next phrase says, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Porque la siguiente frase nos dice que el amor no se deleita en la maldad, sino que se goza en la verdad. And so in that, I see that love keeps each other accountable. Así que puedo ver aquí que el amor tiene responsabilidad. And so it's not being okay when we see a brother or sister continually sinning. It's, just not being like okay with a habitual sin. No se trata, o sea, de que estemos de acuerdo con un pecado habitual en una persona. We rejoice instead when the truth comes to light. Nos regocijamos, al contrario, cuando la verdad sale a la luz. So this might look like within a relationship that you're in with another believer, calling out something that's not pleasing to God. ¿Y cómo se puede ver esto reflejado? Pues en una relación con otro hermano o hermana en Cristo, llamar la atención cuando vemos una conducta que no agrada a Dios. We encourage them to live in the truth that God has for us in His Word. Le animamos a vivir en la verdad que Dios señala en su palabra para nosotros. Also, on a bigger scale, we do not celebrate when there's evil that has happened within the body of Christ. Y en otra forma de gran escala, no celebramos cuando vemos la maldad en el cuerpo de Cristo. We pray for and we advocate for truth. Oramos por ello y intercedemos por la verdad. If there's an area that we have a say in, we advocate for truth, we promote it. Si hay un área, si hay algún área en la iglesia que tenemos que decir algo, promovemos la verdad. And so another apostle, James, he wrote in his letter in chapter 5, "My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins." Vemos que otro apóstol que escribió en Santiago 5 del 19 al 20, hermanos míos, si alguno de vosotros extravía la verdad y el otro lo hace volver a ella, recordad que quien hace volver a un pecador de su extravío le salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. So yes, in love, we are slow to anger and we do not keep a record of sin. Así que sí, en el amor somos lentos para la ira y no llevamos un registro de los pecados. And also, we call out sin and rejoice with the truth. Y también señalamos el pecado y nos regocijamos con la verdad. Is there a step you need to take this week to keep a brother or a sister accountable and to advocate for the truth? ¿Hay algún Paso? ¿cómo? Paso? Sí. ¿Hay algún paso que tengas que dar hoy para algún hermano que esté haciendo esto y hacer un llamado a la verdad? So the next one, love always protects. La siguiente, el amor siempre protege. God is our protector, and He calls us to look out for the well-being of our fellow believers. Dios siempre nos protege y nos llama a cuidar a los demás, a nuestros hermanos. An example that came to mind is defending somebody. When another person is talking bad or treating that believer poorly. Y algo que se me ha venido a la mente como ejemplo es defender a un hermano cuando se está hablando mal de él o cuando no le están tratando como se debe. And so being their protector in the way of being their defender. Así que ser su protector en la manera de defenderle. And
As we experience God protecting us, we recognize that we can trust Him. Y nosotros reconociendo cómo Dios nos protege, podemos reconocerle a Él. In the same way, acting in this way of love, of protecting one another, that helps us build trust within our relationships. Y de la misma forma, nosotros actuando de esta manera de proteger a otros, crea confianza. So the next phrase is love always trusts. Así que la siguiente frase es el amor confía. Maybe we've had somebody break our trust, but by God's help, we can trust one another within the body of Christ. Quizás alguien traicionó nuestra confianza, pero dentro del mensaje del Señor podemos volver a confiar. And so possibly for you, it may be easy or it may be difficult to trust somebody else based on your previous experiences in relationships. Así que depende de las experiencias que hayas tenido en las relaciones, puede que sea fácil o difícil para ti confiar. But by God's help, He helps us to find common ground and come through on our word to one another and appreciate one another. Pero con la ayuda de Dios podemos volver a encontrar como cosas en común y traer como una palabra para cada uno y crecer. And so, a couple more phrases. Love always hopes. Un par de frases más. El amor siempre espera. Our hope is in the Lord, not in people. Nuestra esperanza está en el Señor, no en las personas. So to say love always hopes means that we are expecting God to move in the lives of our brothers and sisters. Así que decir que esperamos en Dios es esperar que Él se mueva en la vida de nuestros hermanos y hermanas. So a couple years ago, my sister went through a crisis, a difficult season in life. Hace un par de años atrás, una hermana de Anel atravesó una crisis, una época en su vida. I remember being scared and nervous what was going to happen. Recuerdo estar súper nerviosa y pensando qué va a pasar. But I had to remind myself over and over, God will work it out. Pero tenía que recordarme una y otra vez a mí misma que Dios lo iba a trabajar. I love my sister, but simply worrying for her wasn't going to help her. Yo amo a mi hermana, pero el simple hecho de preocuparme por ella no iba a hacer nada. I had to trust that God was going to act in her favor. Tenía que confiar que Dios iba a actuar en su favor. And He did. He took care of her. Y lo hizo, Él cuidó de ella. She's thriving and doing so well. Ella está avanzando y va muy bien. God came through for her and for our family. Dios actuó en ella y en nuestra familia. And I saw personally that God is our hope. Y yo vi personalmente que Dios es nuestra esperanza. And God is your hope. Y Dios es tu esperanza. He can come through for your family member or another believer that you care very deeply about. God can come through for this person. Y Dios puede responderte, puede para tu familia o para alguien que de la fe que esté atravesando algo también. And so no matter what happens in life, así que no importa lo que pase en la vida or in relationships, o en las relaciones, love always perseveres. El amor siempre persevera. It keeps being patient. It keeps being kind. Continúa siendo paciente, continúa siendo amable. It keeps bondadoso. Forgiving. Sigue perdonando. And as Jesus persevered through the torture and shame of bearing our sins through His death on the cross, y como Cristo que perseveró a través de la cruz llevando nuestros pecados, so by His help, we can persevere when times are tough, either in life or in a relationship. Así que como Él lo hizo, nosotros podemos perseverar en las situaciones difíciles. Because love never fails. Porque el amor nunca falla. It says that here in 1 Corinthians. Esto lo dice en 1 Corintios. But it's repeating what is said throughout the book of Psalms. Pero se repite todo lo que se dice en el libro de los Salmos. And not just the Psalms, much of the Old Testament. Y no solo los Salmos del Antiguo Testamento. God's love endures forever. Sino que también el amor de Dios dura para siempre. His love never fails. Y su amor nunca falla. And so as we experience His love for us, we are empowered to love with a love that never fails. Así que mientras experimentamos el amor de Él, somos empoderados para amar.
De esta- It nunca falla. el amor nunca falla. And so what I'm going to say next might sound a little strange because I'm slightly changing subjects, Así que lo que voy a decir puede sonar extraño porque estoy como cambiando el tema, but it's where Paul goes. pero es hacia donde se va Pablo. He says, love never fails, Él dice, el amor nunca falla, but prophecies and tongues, they fail. pero luego dice, pero las profecías y las lenguas fallarán o cesarán. It's like, wait, what? I was just loving the chapter about love. Es como, jolín, ya me estaba encantando el capítulo. But here he brings us to the practical ministry things that we might talk about. Pero aquí él nos está llevando como a temas prácticos del ministerio. That when we use the gifts that the Spirit gives us of prophecy, of giving a word, a message in tongues, Que cuando el Espíritu nos da algún don de hablar en lenguas, profecías, don de give a palabras, special word of knowledge or a revelation that he gives, nos da alguna palabra específica o nos da revelación. Paul shows us these are important, but they don't actually last forever. Pablo nos muestra, son importantes, pero no duran para siempre. It's love that lasts forever. It's love that never fails. Es el amor que dura para siempre, que no cesa, que no falla. And so, as we have thought about our relationships with other believers within the church, Así que mientras hemos pensado en nuestras relaciones con otros creyentes en la iglesia, this gives us the foundation to then think about how do we use the gifts of the Spirit that are important. esto nos da la fundación de cómo utilizar entonces estos dones espirituales. So, chapter 13 taught us about love, and 14 also will tell us that it is within the context of loving one another that we're to use whatever gift the Spirit gives. Ok, entonces el capítulo 13 fue acerca del amor y ahora el 14 es como el contexto de cómo utilizar los dones dentro de este amor. So verse 1 of chapter 14 says, follow the way of love and eagerly desire the gifts of the Spirit, especially prophecy. Entonces 1 Corintios 14:1 nos dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. What is prophecy? ¿Qué es la profecía? It is sharing a word that the Holy Spirit has for the congregation or for a specific person. Es compartir una palabra que ha dado el Espíritu Santo para la congregación o para una persona. The context or the way prophecy is used that Paul is talking about in chapter 14 is when it's spoken in the congregation out loud. El contexto que está hablando Pablo para la profecía es dentro de la iglesia y como hablado en alto. And so in many churches, there is believers that will receive like a word or an inkling is like, I think the Holy Spirit wants me to say this, and then we'll say it out loud for the congregation to hear. Así que en muchas iglesias lo que pasa es que la persona dice, estoy sintiendo de parte del Espíritu decir esto, entonces lo dice en voz alta a la congregación. Where it's not maybe just the pastor or the worship leader saying something, but somebody from the church sharing what the Holy Spirit has given. Que puede que no sea el pastor mismo o alguien del equipo de alabanza, sino alguien dentro de la iglesia que hace esto. And tongues is similar, Y las lenguas son similares, but it is spoken in a language that is not understandable. pero es una lengua que no se entiende. Yep. And so what Paul is addressing in this chapter is not me talking to God personally using another language that I don't know or tongues. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí en la carta no es esa conversación individual que alguien está hablando en lenguas con Dios. He says, that's great. Paul says, I do that too. Pablo lo que nos dice, eso es estupendo, yo hago eso. But what he's talking about in chapter 14 is how when a message is given in tongues, if it's not interpreted to be understood, that is where sometimes problems can arise. Entonces lo que nos dice Pablo es que cuando alguien habla en lenguas hacia la congregación y no hay una interpretación, ahí es cuando hay problemas. And so there have been various divisions, but including in the worship service, there was messages of tongues being given without interpretation, and there was also
many people trying to give a word of prophecy without letting the other person finish. Lo que estaba pasando en los servicios de adoración es que, por un lado, había gente hablando en lenguas en alto y nadie interpretaba, y había mucha gente hablando en lenguas individualmente a la vez. Giving words of prophecy. Oh, sorry. Y dando palabras de profecía. And so Paul explains, these are good. They're gifts of the Spirit. Así que Pablo explica, esto está bien, son dones del Espíritu. But they have to be done in a way that is orderly and fitting for the worship context. Entonces tienen que ser entregadas de una forma ordenada y dentro de un orden En el culto. en el servicio, sí. En el culto. And so he explains various times using two phrases, edify the church and build up the church. Así que él utiliza estas dos frases mucho. Una es edificar la iglesia, el otro es construirla. Sí. And so these basically mean the same thing, which is to encourage someone or give someone emotional support or honor someone. Así que esto significa dos cosas. Es dar a alguien como apoyo emocional y animarle también. And so Paul explains that prophecy, which is understandable, is best because it is easiest to build up the church or edify it. Y Pablo explica que la profecía es más fácil de entender y construye a la iglesia. And if tongues is given, it needs to be interpreted so that everybody can understand. Y si se da un mensaje en lenguas, tiene que ser interpretado para que todos entiendan. Because this brings us back to chapter 13. The purpose is love. Porque esto nos lleva otra vez hacia el capítulo 3. El propósito es el amor. Various times he says we need to encourage, to build up the church. Y muchas veces él dice, necesitamos animar, construir la iglesia. It's not about who can speak the best No se trata de quién habla mejor or who's the loudest, o quién habla más fuerte, but it's to encourage and build up the body of Christ. pero es animar y construir el cuerpo de Cristo. One other purpose for prophecy and tongues Otro propósito para la profecía y las lenguas is to make Christ known. es dar a conocer a Cristo. Let's listen to this in verses 22 to 25. Vamos a escuchar esto en los versos 22 al 25. Tongues then are a sign not for believers but for unbelievers. Prophecy, however, is not for unbelievers but for believers. So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues and inquirers or unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind? But if an unbeliever or an inquirer comes in while everyone is prophesying, they are convicted of sin and are brought under judgment by all, as the secrets of their hearts are laid bare. So they will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen. ¿No dirán que vosotros estáis locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre nosotros. So when we utilize a gift of the Spirit in this passage, prophecy and tongues, Así que cuando utilizamos uno de estos dones del Espíritu, así como profecía o dones de lenguas, the Holy Spirit is working through us. It's His gifts that He's given. El Espíritu Santo es el que está trabajando a través de nosotros. Es su regalo, el don que está dando. And so Paul explains that through prophecy, the Holy Spirit is speaking. Así que Pablo explica que a través de la profecía, el Espíritu Santo está hablando. He speaks to believers to encourage. Le habla a los creyentes para animarles. And maybe it's to call out sin or to challenge. Quizás es para señalar el pecado o para lanzar un reto. But the Holy Spirit is speaking to the church. Pero es el Espíritu Santo hablando a la iglesia. And the Holy Spirit speaks through prophecy or tongues with interpretation to unbelievers and people who are curious as well. Y el Espíritu Santo también habla a través de profecías
y de dones de lenguas pero interpretadas a personas que están curiosas. And the Holy Spirit brings conviction of sin and judgment. Y el Espíritu Santo trae convicción de pecado y de juicio. Jesus himself talked about that in John 16. El mismo Jesús habló de eso en Juan 16. And the Holy Spirit opens unbelievers' eyes to have this awareness of God's presence. Y el Espíritu Santo abre los ojos de los no creyentes para darles conciencia de su presencia, la presencia de Dios. And so the Holy Spirit has given these gifts to be used in love and to encourage and to speak to the people. Así que el Espíritu Santo da estos dones para animar a la gente y para hablar a través de la profecía. And he works in our hearts when we hear the words that he has spoken through his people. Y él habla en nuestro corazón cuando son usados a través de su gente. And so when this is all done within a worship service, when it's done in a loving and orderly way, así que esto ocurre en los servicios de culto cuando se hacen de una forma ordenada y en amor. When it's done respectfully and with love, the body of Christ is built up. Cuando se hace de forma respetuosa y en amor, el cuerpo de Cristo se edifica. So therefore, as he says in verse 38, let us be eager to prophesy and not forbid speaking in tongues. Así que como él nos dice en el verso 38, que estemos entusiasmados por la profecía y que no prohibamos el hablar en lenguas. Let's utilize these gifts that the Spirit gives us to encourage one another and to make Christ known. Que utilicemos estos dones que nos ha dado el Espíritu Santo para animarnos unos a otros y para permitir que Cristo sea conocido. So may we use these gifts within the context of loving one another. Así que podamos usar estos dones en el contexto de amarnos unos a otros. Not seen only on a Sunday morning during worship. No sean solo utilizados en la mañana de un servicio del domingo, but in our relationships one with another. Pero en nuestras relaciones unos con otros. May we remember that Christ first loved us. Quizás recordemos que Dios primero nos amó. And by his Spirit, we are empowered to love one another. Y por su Espíritu somos empoderados para amarnos unos a otros. Let's go from here asking the Spirit to help us. Salgamos de aquí pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. To love and to build up the church. Para amar y para construir la iglesia. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we give you thanks. Señor Jesús, te damos gracias. You have loved us. Tú nos has amado. You have changed our lives and cleaned us of sin. Tú has cambiado nuestras vidas y limpiado nuestros pecados. You are the one that shows us what it is to love. Tú eres quien nos ha mostrado cómo se ve el amor. We ask now for your help to love our brothers and sisters in Christ. Te suplicamos ahora tu ayuda para amar a nuestros hermanos en Cristo. Help us to take those steps of obedience that you're putting in our hearts. Ayúdanos a tomar esos pasos de obediencia que estás poniendo en nuestro corazón. And empower us, Holy Spirit, with the gifts that you give us. Y que el Espíritu Santo nos empodere con esos dones que nos has dado. We want to honor you in our worship services. Queremos honrarte en nuestros servicios. And we want to honor you in our lives, in our relationships with one another. Y queremos honrarte en nuestras relaciones unos con otros y en nuestras vidas. We give you praise this evening. Te damos adoración esta tarde. In Jesus' name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.